¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy tenemos el gusto de tener en Perfiles a Juan Trento. Ustedes lo conocen, periodista especializado en temas policiales, estudió Derecho y bueno, hizo de su profesión una pasión de vida también, ¿no? Sobre todo involucrado en temas realmente complejos hoy en día. Hoy Rosario vive una situación muy, pero muy preocupante y también el efecto contagio está llegando a otras jurisdicciones y a otras provincias del país, con amenazas, con lo que en su momento era o funcionaba como guerra entre bandas por el territorio, cuando metieron preso y condenaron a los jefes de AMPA, tanto en Marcos Paz, en Ezeiza, como en Piñero, en Coronda. Bueno, se desató esta guerra de bandas. Hoy en día parece haberse focalizado en la unión de bandas o consorcio de bandas contra el gobierno ante la detención y el confinamiento de los principales narcotraficantes en la provincia de Santa Fe. Un tema muy, pero muy preocupante que hoy se da en llamar narcoterrorismo. Vamos a hablar con él, conocer de toda la historia, cómo empieza esta escalada de violencia en la provincia de Santa Fe. Enseguida Juan Trento con nosotros. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Hola, Willy, ¿cómo te va? Bien. ¿Imaginabas que se iba a llegar con tanta intensidad? Vos venís trabajando hace décadas en el tema policial. Antes los casos policiales ocupaban la última página en los diarios, ¿no? Y ahora es la primera plana, ¿no? Sí, pero yo en esto me voy a tomar 30 segundos para reconocerte a vos que vos entendiste por allá por el año 2000 la importancia de los policiales. Yo era movilero en la radio y yo venía viendo y cambiaba opiniones con vos porque nos marcó un hecho, más allá de ser amigo de muchos años antes, nos marcó un hecho trágico de la historia policial argentina, como fue el 12 de diciembre de 1995, la masacre de Chacá Ferreira, que en aquel auto 504 que tenías vos en aquellas épocas, después de las 5:30 de la tarde nos fuimos a la casa 21 del barrio hipotecario de la que es hoy Ciudad de Recreo, en aquel entonces era localidad. Y de ahí en adelante yo siempre tuve pasión por el derecho penal, eso es cierto, y por las cuestiones que derivan de las situaciones sociales complejas. El policial de alguna manera es muy revelador de un momento de una sociedad. No lo digo yo, he leído mucha bibliografía, no solamente argentina, sino a nivel mundial. Hubo grandes escritores argentinos que fueron cronistas de casos policiales, sí. Jorge Luis Borges, por decir uno, sí. Pero no es el único. Roberto Arlt, con sus acuarelas, infinidad. Los policiales entrañan todo un drama social de época que uno puede convertirse en intérprete. Y esto tiene mucho que ver con el contacto con la gente, con el respeto por un montón de situaciones adversas que pueden derivar en un crimen, lo que rodea un crimen. Y bueno, uno después comienza con el tiempo y con ahínco y con trabajo y con contracción a subir una escalera que te va depositando en distintos descansos, ¿no? Una escalera imaginaria. Y se termina convirtiendo voluntariamente en un actor, porque si vos me preguntás cuántas horas del día yo trabajo, todas las que estoy despierto. Y creo que a la noche sueño con esto, porque me pasa eso. Pero el involucramiento también tiene que ver con la pasión. Yo coincido con vos, pero también tiene que ver con la responsabilidad. Sí. Nuestro trabajo es un diagnóstico diario que le ofrecemos a las autoridades para que puedan tomar algún tipo de solución. Nosotros establecemos un contacto con la sociedad que la política la escucha. No estoy hablando de ideología, estoy hablando de aquellos que ejercen el gobierno, del partido que fuere. A ver, en su momento estoy convencido, se subestimó el fenómeno narco en el país, ¿no?
No, Argentina está muy lejos de Colombia, está muy lejos de México, de los carteles de Sinaloa, de Medellín, de Cali. Es un país de tránsito. ¿Dónde ubicás el comienzo de esta escalada narco en la provincia de Santa Fe? En el año 2000, entre 1999 y 2000. Hacer policiales significa también en la provincia de Santa Fe no quedarse en el robo de la despensa de la esquina, no porque no haya que hacerlo, sí hay que hacerlo, pero uno puede trascender esos límites y no solamente podés hablar con la policía de Santa Fe, sino que podés hablar con Prefectura Naval Argentina, con los oficiales de Gendarmería, con los de la Policía Federal, con la Seguridad Aeronáutica, y ahí uno empieza a entrever, entender la geografía de la provincia de Santa Fe, que tiene una dilatada costa que abarca 8 departamentos de las aguas del río Paraná, que es uno de los más portentosos del mundo, que nos comunica con otros países, por ejemplo Brasil, que la hidrovía tiene en Santa Fe un molinete, porque en Santa Fe nosotros tenemos el último puerto de ultramar hacia el norte, que es hasta donde pueden llegar los buques de calado de 32 pies, y de acá en adelante en la hidrovía se hace a través de otro tipo de embarcaciones que son para el transporte de granos y demás. Lo que pasa es que también la hidrovía sirve para el transporte de drogas. ¿Y por qué lo ubicás en el año 2000 más o menos? Porque en la finalización del gobierno del segundo mandato de Carlos Menem comienza a ser masivo el consumo de estupefacientes y la licitud social. O sea, cuando vos y yo éramos chicos o adolescentes, el consumo no estaba bien visto. En la década del 90 es como que eso socialmente se relajó y hubo una actitud más permisiva, y a partir de ahí el negocio comenzó a crecer. Hay estudios hechos sobre esto, no es que solamente yo lo sostengo. O sea, obviamente si hay semejante oferta es porque hay una demanda. Claro, hay una demanda, ¿no? Indudablemente, ya ahí deja de ser de paso, porque la Argentina, un poco lo que decías vos, y el consumo comienza a crecer, pero empieza a crecer el consumo por este permiso social donde deja de estar mal visto y comienza a tener esa licitud de que, bueno, era muy normal entre la adolescencia, en realidad porque la marihuana es una droga recreativa, y bueno, y el fenómeno ya no es solamente tránsito, porque si lo tenemos que ubicar, la dictadura militar, lo dice mucho Carlitos del Frade a esto, y es cierto, en el año 78, 79 empiezan a llegar los primeros cargamentos de Bolivia y todo, pero era paso, era tránsito. No estoy hablando de lo otro, la cuestión social, la licitud, el permiso, ya no está mal visto fumarse un cañito de marihuana, el otro puede consumir algo de cocaína cuando son un poco más grandes, y esto empieza con otro fenómeno, que es un fenómeno económico. Y en la provincia de Santa Fe, fundamentalmente Rosario, ¿dónde ubicas el punto de partida? Bueno, lo ubico, lo del 2000, lo que te decía recién, en Rosario, en muchas ciudades importantes, Mendoza, Tucumán, Córdoba, Mar del Plata, las de turismo, pero en Rosario puntualmente, porque Rosario tiene esta cualidad de ciudad-puerto, que sabemos que las ciudades puerto, Nueva York y otras, en Hamburgo, en Alemania, tienen la complejidad de la llegada de los barcos con todo lo que esto significa. Y Rosario, además, en la historia policial argentina, fue la Chicago argentino, Chicho Grande, Chicho Chico, digamos, una complejidad social, una inmigración, una ciudad maravillosa, que una ciudad maravillosa, progresista, hoy tiene edificios que yo me animaría a llamar los neoyorquinos del norte de Rosario. Pero tiene este otro ingrediente, ¿no? Bueno, todo comienza como una guerra de bandas en Rosario. Claro, a ver. En Rosario se da con crímenes muy notorios. A ver, con el consumo en los 2000, a partir de los 2000 en adelante, con el consumo, nacen los locales que entienden el negocio, que eran carreros antes, juntaban basura, que son los monos, en el barrio La Granada, allá en el extremo sureste de Rosario. Son los primeros que entienden el tema de la venta que se hace en la villa de marihuana y de cocaína fraccionada en dosis para ir a comprarla, y lo usaban los fines de semana como droga recreativa. Todo esto venía más o menos bien. Le aparecieron competidores a los monos. Los primeros, los Basis, que pusieron como pantalla la remisería 5 estrellas en Villa Gobernador Galvez.
Después se convirtieron en enemigos, se mataron unos a otros de una manera bestial. Todo esto, entre los competidores que había, tenía una cierta regulación y permiso del Estado. Hasta el fatídico sábado 7 de septiembre del año 2012, cuando lo mataron a Martín, el fantasma Paz, en avenida 27 de febrero y calle Entre Ríos de Rosario, y la policía secuestró los celulares. En ese momento, y voy a descartar que fueron los monos porque la hermana de Martín Paz, del fantasma, era la segunda compañera, la segunda mujer de Claudio el Pájaro Cantero, líder de los monos, el más cerebral de todos. Con esa muerte, que fue una muerte pedida desde la alcaidía de la jefatura de la Unidad Regional 12, dicen que fue el Japo Saboldi, quien después va a morir totalmente calcinado dentro de la cárcel por otra venganza. Esa muerte deriva en otra que va a ser la que le da el baño de sangre a Rosario, y ahí empezamos desde ahí hasta acá a estudiar ese segmento, ese periplo, que es la madrugada del domingo 26 de mayo en Villa Gobernador Galvez, ahí en el límite con Rosario, en la puerta del boliche Infinity Night, donde lo matan a Claudio el Pájaro Cantero, y de ahí en adelante se desata una guerra sanguinaria que va a ensangrentar a Rosario, pero lo va a poner a Rosario en un pedestal bastante asiago, ¿no? Sí. Porque lo va a convertir en ciudad narco. Después las maniobras políticas, como el socialismo gobernaba en ese momento, le van a poner el mote de narcosocialista, que no se lo van a poder sacar nunca más. Socialismo hacía pocos años que había asumido el poder. La cosa era bastante más profunda que el gobierno político de la provincia. Me parece que tiene más que ver con un escenario nacional, porque antes ya se habían producido la triple muerte en General Rodríguez, la efedrina, la presencia de grupos mexicanos, de grupos colombianos, de grupos brasileros, que con vos en la radio lo venimos diciendo hace muchos años. Vamos a hacer una pequeña pausa. En el próximo bloque vamos a hablar del periodo, de qué ocurre en el periodo cuando estos principales cabecillas son juzgados, condenados, llevados a la cárcel. Comienza otra etapa, el delito desde la cárcel. Sí, sí. Hasta llegar a hoy en día a lo que se llama narcoterrorismo. Enseguida seguimos. Bien, seguimos con Juan Trento, reconocido periodista en temas policiales, y bueno, está historiando lo que es la violencia narco en la ciudad de Rosario, sus orígenes. Bueno, llegado un momento, los monos son juzgados incluso antes por la justicia ordinaria. Déjame hacer un punto. La policía participa de esta historia a través de la división judiciales, sí, trabajando para uno de los grupos de narcotraficantes, porque esto le agrega un condimento que no tenía. Una cosa son las bandas que venden drogas, la otra es usamos a la policía por plata para que anule al competidor. Sí. Ahí tiene, la historia tiene un rasgo nuevo que es un punto, no puede pasar desapercibido. La banda de los monos es una banda mixta, hay que recordar, claro, ¿no? Una banda de narcotraficantes y policía. Y están condenados. Sí. Condenados los monos, comienza una nueva etapa, es decir, manejar la droga desde las cárceles. Claro, condenados los monos, pero también ahí estamos obligados a hacer un punto, porque no te olvides que hay un narcotraficante, que es Medina, que es asesinado con Justina Pérez Castelli el 30 de diciembre del año 2013, en la avenida de Circunvalación, a la altura de Calle Ayolas, frente al puerto de la ciudad de Rosario. ¿Por qué lo mataron a Medina? Lo mataron a Medina porque Medina, al estar preso el Guille Cantero y asesinado el Pájaro, era como el que había liderado la batuta. Cuando lo matan a él, aparece un ladrón de autos cuyos padres
Esteban Lindor Alvarado, se había dedicado al contrabando de cigarrillos y de ropa de Paraguay. Cuando él recupera la libertad por el robo de autos, los robaba en Rosario y los cortaban en Buenos Aires, en el Warner, donde se venden las Avenida Warnes. Claro, en la Avenida Warnes en Buenos Aires. Cuando recupera la libertad, coincide en esta cefalía de los grupos narcos y ve el negocio y le empieza a liderar la banda. Entonces quedan como antagonistas los Basis en Villa Gobernador Galvez, Esteban Lindor Alvarado por otro lado, y por supuesto los que quedaban hermanos e hijos de los primeros dirigentes de la banda de los monos, los primeros narcos que la conducían, estaba uno preso y el otro. Bueno, en esa triada empieza una guerra que es tremenda porque a los Basis le matan el padre, le matan 4 de 5 hermanos. Uno que está en la cárcel de Coronda logra sobrevivir 4 veces a la muerte. Empiezan a convertirse otros actores que no estaban en el negocio, que estaban en el robo y lo demás. Al licuarse el poder de las bandas grandes, empiezan a aparecer como hongos después de la lluvia las bandas chicas. Y todos tenían un pedazo. Ya no era que al oeste lo manejaba Alvarado, en el norte en el sur estaban los monos y en el norte estaban los chaperos. No, ya empieza a ser distinta la situación. Ya cada uno se quiere convertir en encumbrado y tiene su propio negocio. Claro, empiezan a aparecer una cantidad de bandas. Yo tengo por lo menos, y a esto lo hice con un criminólogo de Buenos Aires, un trabajo que hicimos un poco el año pasado y el anterior, hay 19, 20 bandas, donde ya no es que tenés que ir contra uno. El problema de Rosario, del narcotráfico, geográficamente hablando, es entre el 21 y el 25% de la geografía. Ahí está localizada. A ver, las principales, por lo menos los principales líderes de las bandas presos, comienza una nueva etapa de manejar, digamos, el mercado de la droga a partir dentro de las cárceles hacia afuera. La convierten en la cárcel en la oficina del crimen. Sí, un call center, hasta claro, se iba a decir, ¿no? Sí. Viene otra etapa de decir, bueno, incluso esto está admitido por funcionarios del propio gobierno, bueno, el 80% de los delitos narcos se maneja desde las cárceles. Vamos a limitar esto, vamos a limitar el uso de celulares, se llega a una situación de confinamiento, aislamiento de visitas, aislamiento de teléfonos celulares, bueno, una serie de cuestiones que llega a una situación que hoy en día es sumamente preocupante porque ya no es más la guerra de bandas, sino el narcoterrorismo. ¿Cómo analizas este fenómeno? Bueno, acá antes que una opinión es información. Estos son datos. La arquitectura de lo que yo hablo está construida por datos. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, da a conocer que en los meses de enero y de febrero descendieron marcadamente los homicidios en el departamento de Rosario, fundamentalmente en la ciudad de Rosario. Bien, consulto, y es cierto, es muy revelador, que hubo una merma. Abajo de esa merma, indudablemente, hay gente bastante inteligente que está pensando esta historia porque merma la conflictividad entre las bandas. Ahí es el momento en que las bandas que eran enemigas se unen. Esto es lo mismo que los tiroteos que tantas veces hemos narrado de la calle con vos en el estudio. Hay dos bandas tiroteándose. Llega la policía. Llega la policía y los de la banda se unieron y la tiran contra la policía. Bueno, es lo mismo, lo doy como ejemplo gráfico y sencillo, pero en realidad es eso. Esto lo dicen las notas de amenazas al gobernador Puyaro. Dice unidos. Claro, ¿no? Unidos, ¿no? Pero, ¿qué busca el fenómeno del narcoterrorismo? A ver, la única opción que le quedó ahora es esta locura en la que nos embarcaron como sociedad de salir a matar por matar, para llenarnos de terror, porque el terror inmoviliza. Esa palabra a la que se le tenía tanto miedo, que si cuajaba decirla en un medio de comunicación, que si ponemos esta imagen, ese prurito con el que me he peleado con secretario de redacción, A ver, con vos hemos contado en la radio durante 30 años las cosas como son, respetando la sensibilidad humana, pero hemos contado las cosas como son. A ver, hoy prendés un canal de televisión y vieron cómo lo mataron
al playero de la estación de servicio, ¿sí? Las fotos son reveladoras y la publica Diario de la Nación, Clarín, todo el mundo. Yo creo, lo he sostenido siempre, me he peleado con algunos secretarios de redacción en el Diario 1, no por ser amarillo, pongamos las cosas como son, porque si no el diagnóstico es falso. Ahora ya sabemos que es narcoterrorismo, que son los narcotraficantes que tratan de imponernos terror para que tengamos miedo y paralizarnos. ¿Está? O sea... Bueno, ese es el objetivo del terrorismo. Claro. El objetivo del terrorismo es paralizar. Bueno, el Estado la ha emprendido muy fuerte Puyaro con el gobierno de Santa Fe. Cococcioni lo dice a diario en los medios de comunicación que lo entrevistan, y el gobierno nacional con Bullrich no van a dar un paso atrás y han decidido, yo creo que es crucial el momento y arriesgado, porque en el medio de la pelea entre el Estado y los narcotraficantes, las víctimas las ponemos nosotros, que somos la sociedad. Entonces, soy consciente de eso. O sea, este pobre chico, Busanich, estaba trabajando, Willy. Estaba trabajando con el momento que lo ejecutaron, y el que lo ejecutó, esto lo digo a título personal y me hago responsable, en chancleta lo fue a matar. O sea, estamos peleando contra una banda de forajidos irracionales, que son los ejecutores materiales absolutamente rústicos. ¿Crees que es un fenómeno aislado o es un fenómeno que tiene una suerte de planificación u organización? Te hago esta pregunta porque el contenido de las notas amenazantes son parecidos en su letra. Las frases tienen unidad de sentido desde el punto de vista de la escritura. No, o sea, muchos dicen que no es casualidad que en una semana después de conocerse el confinamiento absoluto de los jefes narcos aparezcan 2 taxistas, un colectivero, un playero asesinados. Es decir, ¿crees que hay una planificación o, como recién dijiste, son forajidos y lobos solitarios que salen a buscar no sé qué? Estos rústicos son ejecutores materiales. Ahí está. Acá hay gente inteligente que escribe en imprenta, que las oraciones tienen unidad de sentido sintáctica y semántica, inclusive no tienen errores ortográficos. Está escrito en una imprenta que es muy legible, o sea que quieren que el mensaje llegue. Nosotros nos abstuvimos durante muchos meses de leer en la radio los mensajes para no trabajar para los delincuentes, pero digamos, hoy hasta eso nos excedió, porque la situación a la que hemos llegado, yo no digo guerra, pero es un estado de excepción para la vida, para toda la comunidad de Rosario. Uno se pregunta, ¿subís a un colectivo? Aterrorizado. ¿Te tomás un taxi? Tenés miedo. ¿Va a cargar Ernesto en estación de servicio? También. Ahora resulta que en la ciudad de Santa Fe nos encontramos con que hay amenaza a los responsables de estación de servicio. Somos de los monos, pongan 200.000 pesos o hagan una transferencia bancaria. Sí. Digo, en San Francisco, Córdoba, han recibido amenaza de la policía, que hasta el propio gobernador Yarlora participa de esta situación porque intentan apagar el incendio que no se extiende y que se propague, porque San Francisco, que es la cabecera del departamento de San Justo en Córdoba, está al lado de la localidad de Frontera, en el límite interprovincial que los divide, que están pegaditos. Frontera es una ciudad que fue avanzada por el narcotráfico. Te voy a hacer una última pregunta, ¿no? Pero, en tu criterio, ¿qué pasa con las armas en la calle? Porque me parece que ese es un tema central. Las últimas estadísticas de Rosario hablan que el 84% de los homicidios fueron cometidos con armas de fuego y el 74% en la vía pública. Una tasa de homicidios altísima, cerca del 25% por 100.000. Sí. Sí, más o menos eso. Lo cual te pone entre las ciudades latinoamericanas más violentas. Cuando uno hace el ranking, vos mirás San Pablo, Río de Janeiro, Medellín, Quito en Ecuador, que también ahora está copada por el narcotráfico, México. En ese rango estamos. Cuando la media del país, vos sabés que es 5/6 cada 100.000 habitantes los homicidios a nivel país. Y sin embargo Rosario tenés... Bueno, entonces 25. El gran problema, armas en la calle. Claro. Problema que no ha logrado ser develado. Y la mayoría de las armas con las que se ejecutan esos homicidios son de guerra. O sea, son calibres altos. Son las mismas armas que usa la policía y las Fuerzas Armadas. Eso también es muy revelador.
Matan en la calle. Vos fíjate, el año pasado en Rosario tenemos la muerte de 3 chiquitos. Una beba que salía con un matrimonio narco y que fueron ejecutados con ametralladoras, comienzos de febrero del año pasado, en Ibarlucea, y después en Rosario tenés 2 hechos donde quedaron involucrados. Matan chicos y no les importa absolutamente nada. Entonces, el Estado va a tener que resolver esta ecuación. Nadie sabe cómo va a salir. Por lo pronto, el hecho de haber recurrido a las fuerzas federales, que es un remedio que ya tomaron y lo teatralizaron porque no sirvió. En otros momentos yo he ido, veía gendarmería en Boulevard Oroño, y vos decís, acá no está el problema. Gracias, Juan, bueno, muy amable. Gracias, no, al contrario, un gusto. Juan Trento pasó con nosotros. Bueno, gracias, Jessy, gracias, Helene, gracias, Agustín. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro.